Sí, estamos necesitados de lo genuinamente humano, de acompañar al otro no desde la distancia, sino desde una proximidad. La gente no habla entre ellos, pero luego llega a su casa y se ve un podcast de 4 horas de 2 personas charlando. Es porque estamos necesitando que nos escuchen, y como hay esa carencia de escucha porque hemos comenzado a no sabernos relacionar en ese plano no físico del vis a vis, llegamos a casa y lo intentamos paliar a través de escuchar a otros. Hay una necesidad también de introducir la inteligencia emocional en el adulto, que es el que está educando a las nuevas generaciones. La actitud que estamos tomando no es la correcta, ni para con el otro ni para con nosotros mismos. La falta de comunicación, la falta de empatía, la no asertividad, que todo ello acaba derivando en una falta de inteligencia interpersonal y muchas veces también intrapersonal. Conocemos las emociones básicas, pero hay muchas más emociones detrás. Ponerles un nombre, identificarlas e intentar gestionarlas, que no es sencillo. Herramientas para ser feliz, con Álvaro Reina. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Herramientas para ser feliz. Hoy hemos venido a conocer a una persona que está en un momento en el que me gusta mucho hablar con las personas cuando están en ese momento, porque está en un momento de cambio, está en un momento en el que ha decidido reestructurar su vida y ir hacia otro horizonte. Esta persona es Marga Michinel, que durante mucho tiempo se ha dedicado a la educación, a la enseñanza, y que en los últimos meses ha decidido dar un vuelco a su vida y montar su propio proyecto, un proyecto que está relacionado con la inteligencia emocional. Ella se dedica a acompañar a personas y empresas en sus procesos utilizando la inteligencia emocional como herramienta. Así que hoy queremos conocer cuál es su visión de la felicidad. Marga Michinel, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Lo he explicado bien? ¿Ese es tu momento vital? Fenomenal, sí. ¿Cuánto tiempo has estado dedicándote a la enseñanza? Casi 18 años. Casi nada. Casi nada. Una vida. ¿Y tus alumnos qué edad tenían? Pues mira, mis etapas eran la ESO y bachillerato, aunque es cierto que estuve más años con secundaria, con la ESO. Esto significa que son chicos, a mí me gusta mucho llamarles chavales, mis chavales, entre 12 y 16 años. Y esa era la etapa bonita. Bueno, sí, te iba a preguntar que en líneas generales, aunque no me gusta generalizar, pero ¿cómo están los chavales? ¿Cómo dices tú? ¿Los chavales de entre 12 y 18? Pues los chavales están muy necesitados, ¿vale? Todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Están muy necesitados de escucha, pero también tenemos unas generaciones que vienen pisando fuerte y que son fantásticas. Por lo menos yo es lo que he vivenciado durante toda esta etapa, casi 2 décadas. Entonces podemos sacar mucho de ellos y sobre todo lo que os comento, hay que escucharles y hay que estar. Necesitan que les acompañemos. En esos 18 años con chavales de esta edad, ¿has notado algún cambio en ellos? Sí que he notado un cambio en el paso de las diferentes generaciones. Es cierto que desde el inicio de mi etapa docente siempre ha habido esa necesidad de escucha, ¿no? Porque al final el ser humano estamos necesitados de dicha escucha, no solo en la etapa adolescente, sino también en todas las etapas de nuestra vida, la etapa adulta e incluso la etapa de la madurez, de la vejez. Pero es cierto que aunque las redes y todo el cambio tecnológico que estamos viviendo tiene muchas cosas a nuestro favor y a la de ellos, cada vez. Y de ahí, ¿no? También mi vocación docente iniciara un camino hacia la vocación de escucha, donde introduzco el campo de la inteligencia emocional. Cada vez en los últimos años veía que había más necesidad de acompañarles y más necesidad de escucharles. Quizás ese es el cambio que he visto. O sea, puede ser que la irrupción de las redes sociales en la vida de los jóvenes y en la vida de todos nosotros haya contribuido a aislarnos un poco más y estar más necesitados de que los demás nos vean y nos escuchen porque nos han separado las redes. Tal cual, Álvaro. Así, tal cual lo has descrito. Sí, estamos necesitados de lo genuinamente humano, de acompañar al otro no desde la distancia, sino desde una proximidad y de poderle mirar a los ojos, de poderle escuchar y de poderle acompañar desde el silencio, pero desde un plano físico. Estar. Claro, a través de las redes no estás.
El otro día tenía una conversación con un amigo, no sé si estarás de acuerdo con esto, me parecía una paradoja, que es que en general, a raíz de todo esto, ¿no? del consumo de las redes, de que estamos tan aislados, cada vez tenemos menos conversaciones entre nosotros, menos momentos para conectar los seres humanos, porque incluso quedamos un día a tomar algo, pero está el móvil encima de la mesa y nos va interrumpiendo y no nos prestamos atención. Y a la vez que sucede este fenómeno, aumenta exponencialmente el consumo de productos audiovisuales tipo de conversación. O sea, la gente no habla entre ellos, pero luego llega a su casa y se ve un podcast de 4 horas de 2 personas charlando. Y así es. Y es muy curioso. Yo no sé qué análisis haces tú, lo puedo intuir. Pero al final, la conclusión de lo que tú me estás trasladando, que es real y que está ahí, que además estoy totalmente de acuerdo, vuelve a ser la misma. Si nosotros nos vamos a casa y consumimos este tipo de podcast, es porque estamos necesitando que nos escuchen, y como hay esa carencia de escucha porque hemos comenzado a no sabernos relacionar en ese plano no físico del vis a vis, llegamos a casa y lo intentamos paliar a través de escuchar a otros. Porque detrás de esa escucha a otros nos escuchamos a nosotros mismos. Creo, bueno, esa es mi reflexión, que por ahí van los tiros, porque es tal cual lo estás comentando. Puede ser que esté pasando eso. Sí. Y otra reflexión que me venía escuchándote, me decías que el nexo de unión entre todos tus alumnos es que todos necesitan ser escuchados. Y no sé si estás de acuerdo conmigo en que el sistema educativo clásico está planteado justo al revés. Son clases magistrales, es el profesor habla y el alumno escucha. Absolutamente. Igual hay que darle la vuelta. Totalmente y absolutamente. De hecho, desde el inicio, pero sobre todo los últimos años, mis clases se convertían... Por supuesto, había que seguir un temario y había que darles unos conocimientos que son necesarios y que están ahí. Mis asignaturas son o eran... Bueno, yo digo son, ¿no? Porque uno sigue siendo siempre profesor o maestro, yo lo veo así. Daban mucho juego porque es lengua y literatura, geografía e historia. Aparte de dotarles de esos conocimientos, mis asignaturas, que como digo, daban juego, hablaban mucho de la vida. Que es lo que al final es con lo que ellos más enganchaban. O sea, si estábamos hablando de la prehistoria, pero tú al final les acababas hablando y encima daba juego y estaba en el temario de los roles, de la interactuación entre unos y otros, ellos, bueno, enganchaban de una manera brutal. Por eso precisamente, porque el sistema educativo efectivamente cada vez se está convirtiendo más en llegar y, si se me permite, soltar el rollo y que chavales de estas edades tengan que sostener la atención durante 7 horas seguidas, que por supuesto son incapaces porque no somos capaces ni el adulto, y porque además, vamos a ver, científicamente está estudiado que es imposible sostener la atención durante todo ese tiempo, ¿no? Aunque hay descansos, hay recreos, pero son muchas horas en el aula. E incluso te diría que esos alumnos que son más inquietos intelectualmente hablando o más perspicaces, luego encima parece que son los más incómodos, cuando son los que muchas veces nos dan juego. Esto es curioso. Suele pasar cuando lees biografías de gente muy conocida que hay un nexo de unión entre ellos, que es que en clase yo era el trasto, a mí no me hacían ni caso, yo nunca entendí el sistema educativo, ¿no? O sea, parece ser que esa diferencia, esa necesidad de salirte de lo habitual es lo que te deja fuera del sistema educativo, pero también es tu fortaleza después a la hora de salir adelante en la vida. Esto es paradójico también. Absolutamente, y es así. Y ahí es una pena, porque sí que es verdad que hay chavales, hay alumnos que sus familias sí saben acompañarles y a lo mejor son capaces de trasladar al equipo docente o metafóricamente al sistema educativo que hay que ir a por esas fortalezas, partiendo de la base de que todos los alumnos, todos y cada uno de ellos tienen fortalezas y debilidades, pero a lo mejor hay otros que detrás de ellos se esconde un genio y no somos capaces de atenderles, y a veces acaban mal si no hay una atención. Y es verdad que, bueno, que en los coles se procura cada vez atender más a la diversidad, pero no llegan. No llegan porque los equipos de orientación son equipos donde no hay un número muy elevado de profesionales, porque no se dota de medios ni de recursos para que haya un número más elevado, como digo, de profesionales, recursos, etcétera. Entonces esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta y que no se nos puede escapar. E insisto, y que todos y cada uno de ellos, que es una de las cosas que yo me llevo, todos tienen fortalezas y debilidades a las que atender. Entonces al final
volvemos al tema del sistema educativo. El sistema educativo, hay cosas que no favorece, desde luego. ¿Qué le dirías tú a un chaval que siente eso? Que siente que no encaja en el sistema, que no acaba de entender cómo funciona, que no es capaz de prestarle atención al profe. Pues mira, yo le diría, o les decía, que atendieran a sus fortalezas, que seguro que hay docentes que son conscientes de las fortalezas que ellos tienen, ¿no? De ese alumno, porque es cierto que, bueno, en un equipo docente hay mucha... son diversos, son equipos heterogéneos, pero mi experiencia me dice que en muchas ocasiones hay profesores que tienen más inteligencia interpersonal e intrapersonal y son capaces de ver las fortalezas de los alumnos, ¿no? Entonces, que se apoyen en aquellos docentes que de alguna manera van a ser capaces de ver esas fortalezas y esas debilidades para poder trabajar sobre ellas, que se comuniquen con sus familias, con sus padres, que muestren esa incomodidad, que cuenten con el departamento de orientación, que están ahí para ayudarles y que son buenísimos profesionales, y que, sobre todo, que hablen, que busquen, que observen y que intenten no solo... Porque muchas veces entre iguales en esto es más complicado que se ayuden. Está muy bien desahogarte con tu igual, pero a lo mejor el igual no alcanza a darle esa ayuda. Entonces, que busquen un adulto de referencia en el que poder volcar esa necesidad que están teniendo. Eso es lo que les diría, porque las fortalezas están ahí y solo hay que sacarlas a colación. Y algunos que no son conscientes. 18 años dando clase. ¿Y qué ocurre para que salgas de ahí? Pues disfruto mucho de toda la etapa, de esta etapa docente. Es muy vocacional, con lo cual el disfrute, ya os digo, es importante. Siempre diré que me llevo más de lo que ellos me han dado, de lo que yo les haya podido dar a ellos, de la huella que haya dejado, pero llegan los últimos años y yo me doy cuenta de que sí, a mí me gusta enseñar, pero que lo que verdaderamente me gusta es escuchar y ayudar y trasladar una serie de habilidades que creo que pueden ayudar a la sociedad y que pueden ayudar a los chavales y que a mí me han ayudado, ser capaz de trasladarlo al entorno de la sociedad. Yo estuve vinculada al departamento de orientación, llevando el taller de los chavales con altas capacidades y superdotación, y un poco también ayudando a determinados niños con unas necesidades más concretas. También tutoricé familias, alumnos, y esto me hizo visualizar que la ayuda no solo la necesitan los alumnos, sino que también muchas veces la necesitaban las familias, ¿no? Todo esto tiene un porqué. Entonces, observo que realmente esas habilidades humanas, que son herramientas emocionalmente inteligentes, no solo las necesitan los alumnos, sino que también la necesita la sociedad en general, ¿vale? Veo a través de las familias, a través de los equipos, también observo a mis compañeros y veo que es una sociedad que va muy desbordada, que va a un ritmo que se nos ha ido de las manos y que se están perdiendo un poco, ¿no? Esas habilidades humanas que nos ayudan a conectar con el otro. Entonces decido dar un giro. Durante los últimos años formarme mucho en el campo de la inteligencia emocional, haciendo un máster, una tesina, etcétera, y de ahí surge, ¿no?, esa nueva vocación de ayuda a la sociedad en general y de poderles dotar de estas herramientas. ¿Tú te diste cuenta que igual ese no era el sitio para transmitir la inteligencia emocional, o que no era solo ese sitio, ¿no? Exacto, que no era solo ese sitio. Y surge en mí una inquietud importante de podérselo trasladar también a los adultos, dejando a un lado a los chavales, ¿no?, a la gente adulta, porque sí que creo que, por supuestísimo, la inteligencia emocional debe de estar en las escuelas, por supuesto, cada vez se está introduciendo más de una u otra manera, pero que ahora mismo hay una necesidad también de introducir la inteligencia emocional en el adulto, que es el que está educando a las nuevas generaciones. No podemos cargar la responsabilidad en el profesorado. También esto hay que decirlo, el profesorado al final es un profesor de una materia que, por supuesto, debe tener una serie de habilidades para manejar el aula, pero no es su papel, también es el papel de las familias, de los padres, de nosotros como padres, intentar dotar a
a nuestros hijos, que son las nuevas generaciones que van a llegar, de esas herramientas emocionales que les pueden ayudar. A mayores, observo que también se necesita en las empresas. Entonces vuelvo al término, en la sociedad en general. De ahí el vuelco y de ahí el cambio. Ya que te he hecho la pregunta antes, ¿cómo están los chavales? ¿Cómo estamos los que no somos tan chavales? ¿Cómo estamos los que no son tan chavales? Pues mira, Álvaro, hay de todo, pero estamos en general muy desbordados, muy desbordados. Es cierto que desde mi campo, desde mi profesión, yo me doy cuenta de que las personas, la sociedad, cada vez es más, sí que son conscientes de eso de que de la inteligencia emocional y de que la inteligencia emocional está ahí, que resuena y que puede que nos facilite unas habilidades, pero muchas veces no sabemos cómo introducirlas. Entonces, somos una sociedad, respondiendo a tu pregunta, que vamos desbordados, con un nivel de estrés y de cortisol bastante altito, muchas veces al tran-tran, pero sí que afortunadamente hay un número importante de personas que se están dando cuenta de que este ritmo, o sea, más que este ritmo, que sí, el ritmo, pero también que la actitud que estamos tomando no es la correcta, ni para con el otro ni para con nosotros mismos. Entonces vamos a una velocidad vertiginosa, y hay quien se está dando cuenta y hay quien no tanto. Claro, ¿qué sucede? Que muchas veces las situaciones explotan, no solo lo personal, sino lo profesional, sobre todo en el ambiente empresarial. Hay equipos que llega un momento en que explotan porque no son capaces de sostener ese ritmo. Entonces, en tu historia, el malo de la película es el estrés y la ansiedad, ¿no? Esto que defines como que vamos desbordados. Pues, a ver, es uno de los malos. Uno de los malos. ¿Y una de las medicinas? Es la inteligencia emocional. Por supuesto. Esa es, digamos, tu batalla ahora, ¿no? Exacto. Pero es solo uno de los malos. Es un malo muy importante. Pero otro de los malos es la carencia de escucha, la falta de comunicación, la falta de empatía, la no asertividad, que todo ello acaba derivando en una falta de inteligencia interpersonal y muchas veces también intrapersonal. Primero me tengo que conocer a mí mismo. Tengo que identificar qué emociones siento, tengo que gestionarlas para poder manejarlas y desde ahí trabajar mi empatía con el otro, mi capacidad de escucha activa, que no es lo mismo oír que escuchar, no tiene nada que ver, para acabar en una asertividad, que es una herramienta que no es nada sencilla, y que esas herramientas confluyan en una importante inteligencia interpersonal, que es la que me ayuda a relacionarme con el otro, porque previamente yo me he conocido a mí a través de la intrapersonal. Todas estas que has señalado son las que confluyen en la inteligencia emocional, que es lo que tú compartes con personas y con empresas. Llegados a este punto, conociendo tu historia, cómo pasas de dar clase a los chavales a querer compartir las herramientas que llevan al buen uso de la inteligencia emocional con los demás, pues llega el momento de hacerte la pregunta de este podcast. Sabes que este podcast es una investigación sobre la felicidad. Queremos averiguar para la gente que viene al podcast qué es la felicidad para ellos y cuáles son las herramientas que utilizan para cultivarla en su vida. Entonces, esta es la pregunta que siempre acaba cayendo, porque para cada uno hay una definición diferente. Entonces, ¿para ti qué es la felicidad? Para mí la felicidad se acerca mucho al autocontrol emocional. Entonces, lo voy a explicar. Goleman es el padre de la inteligencia emocional y él es el que decía que para gestionarnos emocionalmente y para tener un bienestar emocional sería idóneo dominar o intentar fortalecer dos habilidades. Por un lado, la autogestión emocional, que es esto que antes un poquito he enumerado, identificar mi emoción, ser capaz de reconocerla para luego manejarla y gestionarla. Esto sería el autocontrol emocional. Y la otra habilidad que él pone por encima del resto, y en la que yo estoy muy de acuerdo, es nuestra capacidad de empatía. Mejorar nuestra empatía, porque no tener empatía nos lleva a ser ineptos emocionales con todo lo que ello conlleva. Entonces, para mí, la felicidad se aproxima mucho a manejar estas dos habilidades, que es la gestión emocional y la empatía, que a priori puede parecer sencillo, pero para nada. Esto lleva un trabajo muy importante y yo diría que ese trabajo nos acompaña hasta el final de nuestros días. ¿Tú dirías entonces que tu camino hacia la felicidad es un camino hacia la gestión de tus emociones? Sí.
¿Y cómo lo has ido haciendo en tu vida? Lo sigo haciendo. Como lo has ido haciendo hasta este momento, entiendo que mañana seguirás haciéndolo. Sí. No dirás, ya está, ya he llegado. Con una formación muy, muy importante, con un trabajo en inteligencia intrapersonal aún más importante. Traducido significa identificar las emociones, que no es sencillo. Ponerles un nombre, porque conocemos en general, conocemos las emociones básicas, pero hay muchas más emociones detrás. Ponerles un nombre, identificarlas e intentar gestionarlas, que no es sencillo. Hay un programa, yo lo he visto en HBO Max, que ahora se llama Max, de una profesional norteamericana, no recuerdo cuál es su especialidad, creo que tiene que ver con la psicología, y el programa se basa, son varios episodios, en aprender a nombrar las emociones, como tú decías, ¿no? Y habla de las emociones típicas que todos conocemos, pero luego habla de un montón de emociones que ni siquiera tenemos identificadas. Y el programa es súper interesante. Y recuerdo que en un capítulo habla de una emoción que en muchos idiomas ni siquiera tenemos una palabra para nombrarla. Que hay una palabra, creo que es alemana, que es Schadenfreude, que estoy diciendo de memoria, ¿Sí? Que esa emoción significa alegrarte del mal ajeno. Que se popularizó en todo el mundo porque lo utilizaron en un episodio de Los Simpson. Tú fíjate. Entonces, esa sensación de decir, buah, ese tío, yo tengo un conflicto con él y estoy deseando que él se caiga para yo alegrarme porque se ha caído, ¿no? Y entonces esa sensación, esa emoción tiene un nombre y es Schadenfreude. Y dice que los alemanes, como tienen un nombre para esa emoción, claro, saben identificarla y saben gestionarla. Y que otros que vivimos en otros países, como ni siquiera tenemos un nombre para esa emoción, ni siquiera sabemos que existe. Pero es que, estoy muy de acuerdo, porque yo profundicé en este tema también, porque es muy interesante, y lo primero que deberíamos de tener es justo eso, un diccionario emocional. Porque fíjate lo que acabas de describir. Cuando tú has descrito esa emoción, seguro que la mayoría de la gente que nos escuche va a ser capaz de ponerse en la piel de lo que esa persona ha sentido en ese momento o puede sentir. Y sin embargo no le damos un nombre y a lo mejor decimos, es envidia. No, no es envidia, es diferente a la envidia. Entonces ahí está la clave, Sí. ¿Tú recuerdas algún momento en tu vida en que te hayas dado cuenta de que o no has sabido nombrar una emoción o no has sabido gestionarla? Sí. Ambas cosas. Ambas cosas. Sí. De hecho, es lo que comentábamos, la gestión de las emociones no termina nunca. Y por mucho que trabajes tu autogestión emocional, la vida nos sorprende, porque la vida es la vida. Y diría, afortunadamente nos sorprende. Yo tampoco soy partidaria de, como muchos especialistas además comentan, muchos estudiosos de la inteligencia emocional, en enumerar, decir, hay emociones positivas y negativas. No. Evidentemente, la alegría no es lo mismo que la ira, por supuesto, pero tacharlas de positivas o negativas no es correcto, y además es que todas son necesarias. Es cierto que a pesar de que nos podemos tirar toda una vida gestionando nuestras emociones, eso no puede servir como excusa para decir, bueno, pues total, como nunca lo voy a controlar, no trabajo, no, es que lo tienes que controlar, porque, bueno, lo estamos viendo, es que es hiper importante, porque si no nos dominan. Al final la falta de dominio, la emoción te lleva a la acción. Y claro, metafóricamente, si yo me enfado por algo que me ha sucedido y, entre comillas, pego al otro, pues no, esa no es la reacción. Entonces, claro, nuestras emociones nos van a llevar a la acción y tenemos que aprender a gestionarlas. ¿Tú recuerdas qué emoción o qué emociones fueron las que te llevaron a la acción de cambiar tu vida a nivel profesional? Pues te diría que en lo personal, ¿vale? No tanto con lo que visualicé con ellos, que ahora puedo comentarte también alguna cosilla. A mí, sobre todo, el ser capaz de no anticiparme a los miedos, ¿no? La emoción de la angustia, digamos, que nos pasa mucho al ser humano, que es que estamos sí, pero si es que luego ese sí se va a dar de otra manera o no se da. Esos pensamientos rumiativos que muchas veces tenemos, fue una de las cosas que me invitó a decir, no, esto hay que gestionarlo. Esto hay que aprender a identificarlo y a gestionarlo. Quizás, si tuviera que elegir una. ¿Estás de acuerdo en que muchas veces cuando tenemos miedo, en realidad ese miedo está delante de una puerta que si la abrimos es lo que nos da un paso a otra siguiente
estadio de nuestra vida, ¿no? Que al final el miedo está ahí como bloqueándolo, pero dices, cuando voy de cara al miedo, ¿no? Y me enfrento y luego veo que no era para tanto y se abre una puerta que nunca me hubiera imaginado. Exacto. Es que yo siempre digo que la gestión de las emociones, que la inteligencia emocional, utilizo esta expresión que es abre puertas y ventanas, literal. Entonces es importante enfrentarnos a nuestros miedos y trabajarlos. Y da mucho miedo, valga la redundancia, pero por ahí es, ¿eh? Uh-huh. Es por ahí. Mira, aquí me has llevado a otro punto del podcast, otro punto común entre todos los invitados. Yo tengo la teoría de que hay dos grandes energías en la vida. Una de ellas es el miedo, que el miedo lo que hace es bloquearte, te dice aquello que no te gusta y genera una parálisis. Sí. Y la otra, en el otro lado, está la ilusión, que es la que dices, pues no le hago caso al miedo y tiro para adelante y a por ello, ¿no? Y nos movemos siempre entre miedo e ilusión, estamos ahí, ¿no? Otros dicen, no, entre el disfrute y el evitar el dolor, ¿no? Otra manera de verlo. También. Entonces, la pregunta que me surge, son dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería tu mayor miedo? ¿Cuál sería mi mayor miedo? En general, en la vida en general. Uh-huh. Hombre, sobre todo los que somos padres, el mayor miedo es... pues que les pueda suceder algo a tus hijos importante, temas de salud, por ejemplo. Uh-huh. Ese es mi mayor miedo. ¿Y cuál es tu mayor ilusión? Me encantaría ver cómo la inteligencia emocional se instaura cada vez de una manera más firme en la sociedad. Entonces eso lo voy a trasladar también para que no quede muy, ilusorio, digamos, que se desvanece, ¿no? Si yo soy capaz de trasladar al mayor número de personas estas herramientas, también voy a ser capaz de trasladárselo a mis seres más queridos, más cercanos, a mi familia, a mis amigos, a mi gente, con lo cual voy a construir un montón. Y desde ahí poder construir. Uh-huh. Hay una cosa que nos has dicho cuando estábamos aquí preparando el podcast y con las cámaras buscando cuál es el mejor plano, ¿no? Y hay un momento que has dicho, bueno, vosotros dos tenéis inteligencia emocional, ¿no? por cómo estáis actuando. Sí. ¿Cómo funciona esa brújula que tienes para ver quién tiene inteligencia emocional, quién tiene menos? Mira, te diría que es intentando ser modesta y objetiva, es una de mis virtudes, ¿no? Es como que mi gente y compañeros de trabajo y personas con las que ya estoy trabajando, es que, Marga, tienes una intuición, digo, bueno, pues está ahí. Quizás ese rodaje, hay una cosa que es importante e interesante, Hilo. Hay una predisposición genética, es así. Pero luego la inteligencia emocional se fomenta, se entrena y se trabaja. Entonces, creo que en mi caso hay una predisposición genética importante y hay un entreno súper importante que no va a acabar nunca. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en vosotros yo lo que he identificado es, había un momento, ¿no?, que estábamos, a ver, ¿dónde ponemos las cámaras? Luz, da este tipo de luz, lo ponemos aquí en este plano, en este no plano. Y había un momento de bloqueo, ¿no? No de bloqueo, pero estábamos viendo. Y de repente habéis conectado y lo habéis sacado adelante de una manera. Venga, esto es aquí. No pasa nada porque esto se soluciona así, lo vamos a hacer así. Venga, Marga, vamos. Venga, tal. Eso es ser emocionalmente inteligente, vamos, se ve a la legua. Porque ahí lo que estábamos haciendo era gestionar esa emoción que nos venía de bloqueo, ¿no? Exacto. De repente podíamos hacer parálisis por análisis y que no saliera. Habéis identificado, habéis reconocido y habéis gestionado. Pero es que habéis jugado con... La escucha no ha hecho falta. Si hubiera hecho falta, la habríais hecho. Con la comunicación y con la empatía con el otro. Porque al final habéis sido empáticos conmigo. Sin que yo dijera nada. Es que encima sin que yo mostrara, pero vosotros habéis tenido esa capacidad de ver, no, está aquí nuestra invitada, vamos a sacar esto que ya llevamos un rato y vamos a motivarnos, que es una cosa que no he nombrado. La motivación hiper importante, porque he hablado de la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, que está relacionada con lo que tú decías de la ilusión y la pasión. ¿Vale? Hemos hablado de la empatía, de la asertividad. Ojo con la motivación. La automotivación y la motivación al otro. Herramienta clave. Entonces vosotros habéis sacado ese momento de motivación. Os habéis motivado y habéis motivado al otro. Uh-huh. O sea que una manera de identificar que hay inteligencia emocional entre las personas que están interactuando es que no se quedan paralizados, sacan adelante las cosas con empatía con el otro, ¿no? y sin conflicto. Eso me lleva a otra pregunta que sería, ¿cómo identificamos que hay una falta de inteligencia emocional? Para mí, esto es una visión, una perspectiva personal, ¿vale? Uh-huh. Una de las cosas que más canta
es cuando observo en una persona, en un grupo, en un equipo, la falta de empatía y la falta de escucha. Porque nos estamos a lo mejor centrando en el plano personal, pero cuando trabajo con equipos, al final son un equipo multidisciplinar y eso se observa también. Entonces, la falta de empatía, que antes decíamos que es el pilar clave con la autogestión para Goleman, hace que se muestre esa carencia de inteligencia emocional en un equipo o en una persona, y la falta de escucha. Para mí la empatía es clave. De la empatía se habla mucho y hay muchas definiciones. ¿Cuál sería la tuya? La empatía no es la simpatía. De hecho, la simpatía te aleja muchas veces, mientras que la empatía te acerca. ¿Por qué la simpatía te aleja? Porque no se trata de dar una palmada en la espalda y decirle al otro, no pasa nada, esto me ha sucedido a mí, son hojas de calendario. No. La empatía es la escucha activa desde el silencio, sabiendo acompañar al otro y ya. Porque cuando esa persona te está contando su dolor, no necesita que le acompañes con palabras que muchas veces son desacertadas. Simplemente necesita que estés y ya. Hay una reflexión que quiero compartir contigo respecto a la empatía. Se dice muchas veces que la empatía es ponerte en el lugar del otro. Para eso tienes que entender qué es lo que le está ocurriendo. Pero no es también ser empático, ser consciente de que no entiendes lo que le está pasando al otro y simplemente te pones a su lado y es, tío, no sé lo que te ocurre, ¿vale? Por supuesto. Pero aquí estoy. Eso, es que esa es la ¿Quieres hablar? clave. Hablemos. ¿No quieres hablar? No hablemos. Por supuesto. Y a lo mejor estoy siendo más empático que el que cree que sabe perfectamente por lo que estás pasando. Por supuesto. O sea, muchas veces para ser empático no hace falta entender lo que le pasa a otra persona, simplemente entender que algo le está pasando. Totalmente de acuerdo. Además, es inviable e imposible que seamos capaces de ponernos en la situación del otro siempre de manera continuada y en todas las circunstancias. Es imposible. Hay circunstancias que va a vivir el otro que afortunadamente tú no las vas a vivir jamás y viceversa. Entonces, efectivamente, ahí está la clave. Sería empático decir, mira, sé que estás agitado emocionalmente ahora mismo, no sé lo que te ocurre, pero dime qué necesitas. Por ejemplo, o estoy aquí para escucharte. Y ya está. Y ya está, y ya está. Sí. ¿Cómo andamos de empatía en general? Bueno, claro, pues a ver, va a sonar modesto, yo creo que muy cargadita. Es una cosa que me he tenido que trabajar, ojo. Porque cuando somos extremadamente empáticos, está un poco relacionado con lo que tú estabas comentando también. Esto de me pongo en los zapatos del otro, cuidado, porque entonces dejas de ser empático. Entonces, en mi caso, creo que tengo una disposición importante hacia la empatía y además me la he tenido que trabajar para saber dar un paso atrás a veces y hacer justo lo que estábamos comentando. Estoy aquí para lo que necesites. Ya está. Ya está, si es que no hace falta más. Vamos, es que si no... Un profesional que se dedique a la inteligencia emocional, si no es empático, con todos mis respetos, pues que se retire y se dedique a otra cosa. Es como un profesor sin vocación. Si el aula te crispa y los chavales te crispan, no estás en el sitio adecuado. Vamos al tema de esto que suele decirse en casa de herrero cuchillo de palo, sí, ¿no? Que a veces sucede y a veces no. Me parece que pues sería interesante entender a la hora de tú poner en marcha tu proyecto, que ¿cuánto tiempo llevas con esto desde este cambio? Pues va a hacer 15 meses, sí. Bueno, sí. 15 meses. Sí, sí. En 15 meses, ¿qué retos a nivel emocional te has encontrado? Cambias de tu zona de confort, que es la educación, a montar tu propio proyecto. Sí. Es un proyecto relacionado con las emociones, pero también provoca sus propias emociones, meterte en ese jardín. Totalmente. A ver, emprender, yo creo que tú lo sabes, es un camino muy, muy bonito, pero muy complicado. Entonces te enfrentas a mucha incertidumbre. Y además a unas subidas y bajadas importantes. El emprendimiento, sobre todo en los inicios, un día estás aquí y otro día estás aquí. ¿Vale? Entonces, la incertidumbre ha sido una de las emociones que más he tenido que manejar y que tendré que seguir manejando. Por supuesto que la ilusión de la que tú antes hablabas y la pasión te siga de cerca. La constancia, la perseverancia,
tienen que estar ahí muy presentes. La tristeza también a veces ha aparecido, claro, porque es que es un camino de subidas y bajadas en el que tienes que creer mucho en ti mismo. Y sobre todo son estas sobre todo te diría lo que la incertidumbre que os decía al inicio. Es la emoción con la que más he tenido, bueno, que luchar, o más que luchar, dejarme acompañar. La falta de certeza. Bueno, claro, es lo que decíamos, sales de tu zona de confort, ¿no? De sé a dónde voy a ir cada día, lo que voy a hacer, tengo este sueldo que sé que va a llegar tal día, y de repente es como, bueno, y ahora ya salto al vacío. Exacto, eso es, sí, sí. Pero bueno, ha potenciado, lo bonito de mi proyecto es que ese emprendimiento potencia más que nunca las herramientas emocionales. El estar abierta a la escucha de otros que te aconsejan, que te ayudan. He conocido y estoy conociendo gente maravillosa que aparece en tu camino y que está ahí, que generosamente quieren ayudarte. Y eso hace que tú estés abierto a recibir a través de la escucha, de la comunicación. Por supuesto, fomentas aún más la empatía, conoces a otros emprendedores. Entonces, bueno, el balance es súper positivo. El balance es muy positivo. Ahora, no es sencillo, por supuesto, no es sencillo. No. ¿Cuál crees que es en el futuro, cuál es tu reto emocional más grande? Mi reto emocional más grande. Pues vuelve a ser un poco hilado el mismo que te decía antes, el ser capaz de trasladar la necesidad de la inteligencia emocional y de sus herramientas. No te diría el mayor número de personas, porque muchas veces es cualitativo, no cuantitativo, pero que por donde yo pase, profesionalmente hablando, pueda dejar una huella importante, a nivel humano y a nivel emocional. Quizás ese es el reto más importante, porque el resto no hay miedo. Por ejemplo, es cierto que el miedo hasta ahora no me ha acompañado. Es que la incertidumbre y el miedo son diferentes. Entonces no hay miedo, al revés, hay mucha ilusión. Cuando tú haces un taller o una sesión y gestionas un equipo para lo que decías, ¿no? Para gestionar esa falta de empatía, para enseñarles herramientas de inteligencia emocional, ¿eso qué coste tiene para ti? ¿Eso te drena de alguna manera? ¿Te deja mucho. Cansada? A ver, ahí hay que gestionar mucho la adrenalina, ¿no? Porque a veces ves cosas que para bien te tienen ahí conmovida. Y en ese aspecto sí, bueno, pues es un momento de más agotamiento, ¿no? De estrés. Pero la balanza juega muy a favor, porque es muy bonito ver cómo identifican, cómo reconocen y cómo empiezan a manejar. Es una pasada. Aparte, es que no es solo una ayuda a un equipo, al final individualmente hay personas que te lo agradecen muchísimo y eso es maravilloso. Tu mayor consejo para todos y cada uno de nosotros, si estamos en momentos de nuestra vida un poquito convulsos, sería que nos trabajáramos nuestra gestión emocional. Absolutamente. Porque la indicabas casi como un sinónimo de felicidad, ¿no? O sea, está por ahí. Claro, pues porque volvemos al inicio, la emoción te lleva a la acción, entonces tú decides qué acción quieres tomar y las acciones pueden ser muy diferentes dependiendo de la emoción que entre, pero incluso emociones no voy a decir positivas, pero que también la alegría hay que manejarla, porque si pasas de la alegría al éxtasis, pues tampoco, con lo cual sí o sí. Yo lo recomendaría. Estoy pensando en las pelis de Del Revés, ¿las has visto? Sí, claro, me encanta. Y hablan un poco de eso, ¿no? Esta alegría ahí como omnipresente porque es como la emoción que mejor prensa tiene, y no. Pero resulta que tiene que equilibrarse con el resto de emociones. Esto es, sí. Además en la segunda peli que han hecho, que aparece ansiedad, me encanta. Me encanta cómo lo plantean en la peli porque la ansiedad la tenemos estereotipada de una manera y muy recomendable ver esta peli, que la ansiedad no es solo nervios, estrés, que va. Esas películas son brutales. Son brutales. Sí. Y hay una cosa en la segunda de Del Revés, que es cuando está hablando de la adolescencia y pregunta a uno de ellos, pero ¿y eso que hay ahí, eso que se está construyendo ahí, qué es? Dicen, bueno, es que eso que se está construyendo ahí son las creencias. Que ahí digo yo, ¡buah! Esos guionistas, es que es brutal. Está muy bien trabajada. Es una peli que está muy bien trabajada.
y que da mucho juego, a mí, vamos, desde luego me daría mucho juego en el aula y para las familias. Yo lo fui a ver con mi hija en plena adolescencia, que ha sido este verano. Y una gozada. Espectacular. Sí. ¿Las creencias pueden ser un obstáculo para la autogestión emocional? Creencias son limitantes. Es una frase hecha, pero es que es una realidad. Son las creencias las que nos limitan. Hombre, a ver, hay que ser realistas también, por supuesto. Pero eso no quita que tú no tengas una ilusión y una pasión que te mueva y luches por ella. No te veas limitado. Pues el mensaje que me llevo, ¿no?, de esta conversación es que en esa búsqueda que estamos de definir la felicidad y acercarnos a ella, una herramienta muy potente puede ser el reconocer nuestras propias emociones y aprender a gestionarlas. Y ahí es donde estás tú haciendo un curro y un camino, ¿no? Esto es. Genial. Sí. Pues antes de irnos vamos a hacer el cuestionario final. Vale. Lo primero que se te ocurra de cada cosa que te voy a... Verás. Un libro. Un libro. Los pilares de la tierra. Uno pequeñito. Una película. Los chicos del coro. Una serie. Una serie. Me pones difícil ahí. Hazme otra. Déjame que le dé una vuelta a lo de la serie. Una canción. Joder, es que canciones hay tantas, pero bueno, Viva la vida, de Coldplay. Un sonido. El agua. Una frase. Vivir es urgente o la vida es ahora. Antes de la última, ¿tienes la serie ya? No, le estoy dando vueltas. O sea, la vamos a dejar ahí en... No, a ver, déjame que piense. Es que hay varias que... A ver, ¿por cuál me inclino? Mira, hubo una que vi hace tiempo que me encantó, que es histórica, la de los Reyes Católicos y Juana la Loca. Fíjate, esa serie me flipó. Y es española, ¿eh? Me voy a quedar con esa. Y es de hace tiempo, ¿eh? Es que hay otras 1000, pero no, me voy a quedar con esa. Y por último, una palabra. Una palabra. Emoción. Pues con esa palabra nos quedamos. Muchas gracias por visitar Herramientas para ser feliz. Muchas gracias a ti, Álvaro. Gracias por traerme.